Época republicana. Se divide en 3 periodos. Dentro del primero hablaremos de la fundación de la República. Tras coincidir un periodo de inestabilidad política, luego del proceso de independencia de España, que culminó en la Gran Batalla de Pichincha, un 24 de mayo de 1822, estuvimos adheridos a la Gran Colombia hasta 1830. Durante esos 8 años, la República del Ecuador no existía, pues había el Distrito del Sur, la antigua Audiencia de Quito, que estaba bajo el mando del prefecto general Juan José Flores. Este Distrito del Sur estaba integrado por 3 departamentos: el Departamento del Ecuador, de Guayaquil y el del Azuay. En el año de 1830, específicamente un 13 de mayo, el Departamento del Ecuador, mediante un acta firmada por una asamblea de notables de Quito, resolvió retirarse de la denominada Gran Colombia, pasando a formar un estado independiente de nombre República del Ecuador. El general Juan José Flores, de origen venezolano, fue nombrado jefe supremo del Ecuador. El 22 de septiembre de 1830 se emite la primera constitución del Estado ecuatoriano en la ciudad de Riobamba. Su nombre lo debe a diversos hechos que a través de los años se conjugaron para borrar el histórico nombre de Quito, siendo el primero y promotor de ello la llegada de la misión geodésica en 1736, integrada por los sabios Lacondamain, Bouguer, Godín, Seniergues, acompañados por los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en cuya reseña se refirieron a las tierras del Ecuador, en alusión a la línea equinoccial que cruzaba al norte de la ciudad de Quito, dejando a un lado el nombre de la presidencia o audiencia de Quito. Este hecho de misión se repetiría en los años siguientes en diversos documentos hasta su establecimiento final. La Carta de la Esclavitud. Juan José Flores, un ambicioso pero ciego político, decidió convocar a una nueva convención nacional para cubrir su dictadura con un manto de legalidad. Buscó a sus servidores íntimos para instruirlos y contactar personas a su conveniencia que representarían a nivel nacional la asamblea. Fue así que en 1843 logró imponer una nueva carta política, la tercera, que fue conocida en el país como la Carta de la Esclavitud, cuyo resultado no fue otra cosa que la elección de Flores como presidente de la República por tercera vez. En reacción a esto, estalla el 6 de marzo de 1845 en Guayaquil la Revolución Marxista, llamada también nacionalista, agravada por el hecho de que el Ecuador empezó a vivir su primera gran crisis económica, que al cabo de varios hechos daría fin a la dominación floriana e inicio al periodo marxista. Consolidación del Estado oligárquico terrateniente. El incremento de las exportaciones de cacao como primer auge cacaotero y la vinculación más estrecha del país al mercado mundial exigían un esfuerzo de modernización y centralización que no podía llevarse adelante si las oligarquías regionales no llegaban a un acuerdo, sin abolir sus contradicciones, estableciera ciertas reglas que para el control del poder. Así, desde 1860 hasta 1875, la figura de García Moreno dominó la escena nacional. Se logró centralizar y administrar con mayor eficiencia una buena parte de las rentas públicas. Con el desarrollo de los bancos se controlaron las emisiones monetarias. Las obras públicas se construyeron por primera vez en forma planificada y su crecimiento fue notable. Se crearon nuevas escuelas, colegios, institutos especializados y centros de educación superior. El ejército fue reorganizado y modernizado. Auge y caída del Estado oligárquico terrateniente. La etapa comprendida entre 1875 y 1895 se desenvolvió en medio de repetidos intentos de superar la contradicción entre poder político y poder económico. Heredada del régimen garciano, la oligarquía latifundista y su aliada a la Iglesia lucharon por conservar el poder. Los gobiernos posteriores se darían cambios de gran relevancia, como el progresismo, la insurrección de las montoneras, cambios modernizadores, el régimen bancario, sustitución del diezmo, renegociación de la deuda externa, contratos ferrocarrileros. La fórmula liberal católica llegó a su límite y finalmente se inició la Revolución Liberal. Segundo periodo, Proyecto Nacional Mestizo. Revolución Liberal de 1895 a 1912. Esta fue una etapa de consolidación del Estado Nacional en el Ecuador y de inicio de la vigencia de un proyecto nacional mestizo con el propósito de desintegrar el sistema colonial en el Ecuador ya convertido en república. Ello supuso, por una parte, un programa orientado a la integración económica de las regiones naturales mediante obras como el ferrocarril.
En la segunda administración alfarista se emitió la Constitución de 1906, la Carta Magna Liberal, y se concluyó la titánica obra del ferrocarril trasandino. Se definió el modelo primario agroexportador y las relaciones de tipo salarial se ampliaron en los espacios rurales. El auge de las exportaciones cacaoteras provocó la consolidación al interior de la oligarquía costeña de una fracción de comerciantes y banqueros diferenciada de los propietarios rurales. Periodo plutocrático entre 1912 y 1925. Se refiere al predominio de los sectores poderosos de la costa, como la burguesía bancaria, agroexportador y comercial, gracias al auge cacaotero en el cual acumularon dinero. La institución más importante era el Banco Comercial y Agrícola, en alianza con el presidente Leonidas Plaza, quien emite la ley moratoria para protegerlo, y a partir de ello esta identidad comienza a incidir en la política económica y las elecciones. En esta etapa surgieron los modernos partidos políticos del Ecuador. La Asamblea reunida en 1923 estructuró a nivel nacional el Partido Liberal Radical. Revolución Juliana. Da fin al periodo plutocrático un 9 de julio de 1925, mediante un golpe de Estado protagonizado por la Liga Militar, derrocando al presidente Córdoba, quien sería sustituido por una junta de gobierno integrada de 7 miembros, la cual impuso el interés nacional sobre los intereses empresariales, fiscalizó a los bancos e introdujo por primera vez el impuesto a la renta, creó el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo y la Caja de Pensiones, medidas que fueron atacadas como comunistas. En 1926 se fundó el Partido Socialista Ecuatoriano como una heterogénea y pionera fuerza de izquierda. La Constituyente reunida en 1928 realizó importantes reformas legales, entre las que cuenta el haber establecido un voto por la mujer. Después de la segunda junta, se nombra como presidente a Isidro Ayora, quien concreta el programa reformista con el apoyo de la misión norteamericana de Kemmer, fundando el Banco Central, la Contraloría y la Superintendencia de Bancos. Crisis cacaotera de 1920 a 1940. El gobierno de José Luis Tamayo coincidió con el agudizamiento de una crisis de la producción y exportación cacaotera, como secuela de la depresión de posguerra registrada en los países capitalistas centrales. El país dependió durante mucho tiempo de un solo producto, que era el cacao, lo que también erosionó el suelo y fue la causa de su perdición. Las causas de la misma, entre otras, fueron la caída del consumo y de los precios como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Bajó el precio del cacao y el costo del transporte subió. Esta crisis determinó una nueva situación social y económica en el país. El modelo agroexportador no pudo ser superado y se mantuvo. En consecuencia, Ecuador diversificó la producción. Los trabajadores de los terratenientes migraron por el país buscando trabajo y luego estos se convirtieron en pequeños productores. La elaboración de productos como café, azúcar, caucho, arroz, balsa, textiles y paja toquilla ayudó a la situación económica, política y social del Ecuador. En lo social, los sectores que se beneficiaron con el auge cacautero se vieron obligados a cambiar de actividad. Los sectores populares fueron los más golpeados. Los ingresos de los campesinos, artesanos, propietarios y comerciantes eran insuficientes por la inflación. Populismo velasquista. Según Velasco Ibarra, la fuerza popular se encontraba entre los marginados, a los que movilizó políticamente, hablándoles en lenguaje sencillo. Las mayores debilidades del populismo velasquista afloraron cuando alcanzó el poder y en ejercicio del gobierno no pudo responder a las expectativas despertadas por el demagogo en la campaña electoral. Aunque no debemos olvidar que el populismo velasquista surgió del movimiento de compactación obrera nacional. Responde a las condiciones objetivas y subjetivas de estos grupos, a veces denominados subproletariado. Invasión peruana, 1941. En el gobierno del Dr. Arroyo del Río, el ejército peruano invadió Ecuador y ocupó varias regiones limítrofes, especialmente la provincia del Oro, situación que se mantuvo hasta enero de 1942, cuando se suscribió el Protocolo de Paz y Amistad y Límites en la Conferencia Interamericana de Río de Janeiro. Como consecuencia de esta invasión, perdimos 200.000 kilómetros cuadrados, y años más tarde, Velasco Ibarra declararía de manera unilateral la nulidad de dicho protocolo. Etapa de estabilidad, 1948 a 1960. El auge bananero. La producción y exportación de un nuevo producto tropical, el banano, dio a la economía ecuatoriana una posibilidad de expansión, que se reflejó no solo en la dinamización del gobierno internacional, sino también en la apertura de nuevas fronteras agrícolas. Tercer periodo, modelo económico de 1960.
Cayó la exportación bananera y las empresas exportadoras extranjeras abandonaron el país. Fue una crisis del modelo primario agroexportador que reflejaba el agotamiento de las estructuras tradicionales. Se acelera la industrialización y para inicios de los 70, Ecuador se transforma en exportador de petróleo y experimenta el mayor auge de su historia. La expansión de la economía ecuatoriana se dio bajo condiciones de modernización, el crecimiento industrial y la ampliación del sector público. El país inicia la década de los 80 con una recesión que se extendería hasta fines de siglo, acompañada del empobrecimiento y la conflictividad social. Reforma agraria. Entre 1964 y 1970 se produjeron en el agro cambios importantes. Se emitieron la Ley de Reforma Agraria y el Decreto 1001. Así se suprimieron las relaciones precapitalistas, iguazipungo y formas precarias. Se elevó la producción de algunos alimentos como arroz, azúcar, materias primas agrícolas para la industria. La agricultura se volvió dependiente del exterior en alimentos, bienes de capital y tecnología. En 1990, el crecimiento industrial se detuvo ante las dificultades de exportación y para mantener el mercado interno, lo cual provocó la caída de los precios de los productos de exportación, afectando la balanza comercial. Esto se debió a un prolongado proceso de recesión, la eliminación de políticas estatales de promoción industrial y cambios en el sistema monetario. Del auge a la crisis. Crisis económica y deuda externa. En 1982, las exportaciones bajaron y se elevó el gasto público. Se produjo una nueva recesión agudizada por varios desastres naturales. El gobierno mantuvo ciertos programas de desarrollo como la electrificación y la alfabetización, pero enfrentó las crisis tomando medidas que afectaban duramente los ingresos de la mayoría. Realizó la securitización, una regla de la deuda externa de resultados desastrosos. León Febres Cordero en su gobierno aplicó medidas de corte neoliberal que incrementaron el poder de banqueros y exportadores y reactivaron a los productores para la exportación. En marzo de 1987, un terremoto dañó el oleoducto y suspendió por 6 meses la exportación petrolera. En el gobierno de Rodrigo Borja, la deuda externa se incrementó y se dieron grandes alzas del costo de la vida. El gobierno logró romper el aislamiento internacional del país, anunció garantías para las libertades de expresión y los derechos humanos, y realizó programas como la alfabetización y una reforma fiscal. Desde 1990, el gobierno enfrentó la revitalizada oposición política y la protesta de trabajadores e indígenas. Estos últimos materializaron un levantamiento en 1990. El gobierno entregó tierras a indígenas de la Amazonía, pero virtualmente paralizó la reforma agraria en la sierra y la costa. Efectuó una activa campaña antiobrera y enfrentó escándalos por acusaciones de corrupción. Levantamientos indígenas de 1990. Los indígenas rompieron el silencio y se hicieron visibles con un proyecto político de gran alcance basado en conceptos teóricos y categorías como nacionalidad, Estado plurinacional y autonomía. El incumplimiento de los acuerdos prometidos por el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja llevaron a la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador a convocar la Quinta Asamblea Nacional, donde se estableció como fechas de inicio de un levantamiento el día 4, 5 y 6 de junio de 1990, bajo el título Mandato por la defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades indígenas. Sin embargo, el 28 de mayo, antes de la fecha señalada, centenares de indígenas tomaron la iglesia de Santo Domingo de Quito. Existió solidaridad entre los trabajadores, desempleados, estudiantes y sectores medios que llegaron hasta la iglesia con alimentos y pancartas en señal de respaldo. La década del 90 fue fecunda de movilizaciones indígenas que rechazaban la globalización, como la Revolución de México y la Revolución Bolivariana. La CONAIE retomó las alianzas con los sectores clasistas para defenderse de la embestida desarrollista, continuadora de la globalización. Sin embargo, evidentemente, las constantes tensiones con el poder han afectado a la organización, lo cual se encuentra en constante transformación y reflexión sobre su futuro organizativo. Guerra del Cenepa. A inicios de enero de 1995, una patrulla peruana se infiltró en el norte de Tiwinsa. El ejército ecuatoriano, percatándose de la presencia peruana, el 26 de enero atacó a los invasores con todo su poder de fuego, obligándolos a salir corriendo de nuestro territorio. A razón de ello, se libró el primer combate aéreo de la historia de América. Y el viernes 17 de febrero, representantes del Ecuador y Perú firmaron en Brasil un acuerdo por medio del cual se formalizaba el alto al fuego, proceso que culminó con la firma del Acta Presidencial por la Paz el 26 de octubre de 1998, que ratificó la frontera establecida en 1942 y sentó las bases para el comercio, navegación e integración fronteriza. Aquí se agudizó la crisis económica y el gobierno tomó medidas de ajuste, dejó crecer los conflictos y sacrificó a la mayoría nacional para proteger los intereses de los banqueros que financiaron su campaña.
En 1999 decretó un feriado bancario y una congelación de depósitos afectando a cientos de miles de personas. Entregó sin beneficio para Ecuador y renunciando a la soberanía nacional la base de Manta a fuerzas norteamericanas. Frente al descontrol económico y una inflación que llegó a más de 20.000 sucres por dólar, para evitar su caída decretó la dolarización de la economía nacional sin estudios técnicos ni preparación. Se levantó una vigorosa reacción nacional y el presidente intentó la dictadura, pero los mandos militares también tenían planes dictatoriales. Con el apoyo de una movilización indígena y oficiales medios, depusieron a Maguad el 21 de enero del año 2000. Plan Colombia. El Plan Colombia es un acuerdo bilateral suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 1999, durante la administración de Andrés Pastrana y Bill Clinton, con tres objetivos específicos: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos. En enero de 1999, miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mantuvieron contactos con los funcionarios del Ministerio de Defensa del Ecuador para explorar la posibilidad de que se les conceda la base de Manta, la cual sería aprobada el 1 de abril sin ninguna objeción de las Fuerzas Armadas. La base de Manta es parte de la estrategia militar del Plan Colombia, pero este es a la vez parte del proyecto de dominio y control amazónico. Ese acuerdo fue humillante para el Ecuador, que no cedió solo ese punto, sino también su puerto y otras instalaciones y accesos a bases militares y civiles de las provincias del Guayas, Oro y Esmeraldas. En 2008, el presidente Correa aseguró que no renovarían el convenio del uso militar de la base por parte de Estados Unidos. La presión popular y la decisión política fueron fundamentales para que en septiembre del 2009 las fuerzas estadounidenses abandonaran las instalaciones tras 10 años de permanencia en suelo ecuatoriano. La época republicana se extiende hasta los sucesos dados en los años más recientes. Para más información, suscríbete a nuestro canal.